3 nada más. Aguante la tortuga. Sí, Will Poulter se debe estar arrepintiendo ahora. No, pobre, yo lo admiro mucho a Will Poulter y la verdad que tuvimos una charla con él antes de ni siquiera de empezar. Todavía se estaba reestructurando el guión cuando yo expresé mis ganas de elaborar con Will Poulter, porque la verdad que no habíamos hecho ningún casting todavía. Pero él ya estaba muy alejado del personaje, incluso en la etapa de Fukunaga. No quería meterse en un lugar tan oscuro, y es algo que hay que respetar. No, pero y aparte de eso, estaba en una película, o sea, en nuestra ventana él estaba en el Maze Runner y bueno, lamentablemente eso fue una serie de circunstancias, un accidente en el set, al final quedó librado, pero nosotros ya estábamos súper enganchados con Bill. ¿Y cómo es lo que dice el gordo? La solución. Nada, realmente encontramos una estrella absoluta y pobre santo se tuvo que aguantar. Vimos muchísimos actores, cientos, incluso audicionaron actores que ya no lo hacen. Y hubo de todo. Había actores que iban más por el lado de la tentación de hacer algo más similar a Tim Curry, que lo que hizo es estupendo, inimitable, ¿no? Sí. O sea, ¿para qué repetirlo? Ya lo hizo él. Entonces llegó Bill, hizo una audición increíble y lo hicimos hacer 7 más, pobre santo, porque bueno, había bastante gente que tenía que opinar. Y fue como la última persona que casteamos. Y ahora Andy. No, lo que me llamó mucho la atención de Bill, él hizo una audición sin hay muchos, cuando haces un casting así tan extenso, muchos actores mandan su tape, que a veces lo hacen en la oficina del director de casting, a veces lo hacen desde su casa. Y Bill me llamó muchísimo la atención del principio, porque él ya tenía incorporada ese balance extraño que yo quería alcanzar, que es una cara muy aniñada. Él tiene 25, ahora acaba de cumplir 27, pero en esa época tenía 25 años, todavía tenía esa cosa aniñada, pero tenía una mirada muy intensa y medio escalofriante cuando se ponía a actuar. Su performance inicial era muy distinta a lo que terminó haciendo. Pero inmediatamente me llamó la atención inmediatamente y empezamos a laburar juntos a partir de ahí. Como dijo Barbie, fue una lucha porque tenés que convencer al estudio, a los ejecutivos, a productores, de que es él, mucho antes de tener el maquillaje y todo eso. Pero con Bill el trabajo colaborativo fue increíble. Es un pibe que no tiene miedo, además. Porque un papel como este requiere mucho coraje. Sobre todo, había actores de más renombre que yo los pedí para el casting y no lo quisieron hacer directamente porque yo creo que tenían un poco de reservas de hacer un personaje tan icónico y fallar. Bill fue todo lo contrario, como que se mandó, está en otro lugar de su carrera también, porque Bill, digamos, es como que estaba empezando recién, pero tenía algo tan especial y lo hizo con tanto valor y coraje que dije, es él. Y después de castearlo empezamos a explorar realmente todas las posibilidades, horas hablando del personaje, del libro, de las posibilidades además. Yo quería traer un personaje más profundo, con más capas, más profundidad que el personaje que todos conocen de Tim Curry, que era un tipo como ¿no? Era como, tenía un acting como mucho más parejo. Entonces, por un lado es un personaje icónico, pero por otro lado hay tanto por explorar. Si tomas la base y la esencia descrita por Stephen King, aunque él lo describe como una especie de bozo, Clarabelle, que son dos payasos televisivos de los años 50. Entonces,
ahí me parece que para mí, para Bill era como muy estimulante explorar todo ese espacio que nos dejaron que nos dejó Stephen King para explorar. Y básicamente el concepto fue de impredecibilidad. ¿Impredictibilidad? Impredecibilidad. Ahí está. En inglés me sale mucho mejor. No. Entonces, hacer un monstruo que realmente genera tensión porque no saben lo que va a hacer y la manera en que lo va a hacer. Y en la película un poco la idea era pegar fuerte al principio, exponer ya ese comportamiento errático al principio, y el ataque ese súper violento que hace básicamente que todas las partes donde Pennywise no está en la película estén cargadas de tensión, justamente porque como audiencia ya tienes una noción de lo peligroso que es, y si se come a un niño de 6 años nadie está a salvo. Entonces un poco esa es la idea, y la manera en que lo hace, ¿no? La impredecibilidad en el comportamiento. Y lo que hizo Bill fue genial, porque una vez que nos pusimos de acuerdo en ese concepto, él empezó a hacer cosas rarísimas, incluso de una toma a la otra, y no me hizo 2 tomas iguales, una sorpresa tras de la otra, y era parte del concepto, pero él lo hizo crecer de una manera increíble. Además es un personaje muy físico también, creo que Bill no se lo esperaba, pero cuando se tuvo que poner a hacerlo, él es muy exigente, entonces y tenía que ir a todo trapo. En su mente quería siempre ser como más expresionista de lo que cualquier persona esperaba, entonces por eso lo ves saltando y bailando y haciendo esas cosas muy físicos. Toda la pelea final, tipo, después de una toma, yo decía, bueno, dale, vamos a hacerla de nuevo. Y lo miraba, ¿dónde está Bill? Y lo veía a Bill en la esquina, como tratando de recuperar el aire, y lo hacía de nuevo, pero es jovencito, así que... Se los convocó casi un mes antes, 3 semanas en Toronto, donde ellos los pusimos y naturalmente se dio, se empezaron a juntar, y son pibes que tenían 12, 13 años, pero ninguno creo que estaba en la pubertad todavía, donde empiezan todas esas cosas, conflictos. Así, cuando son niños, viste, hay como una especie de camaradería y de libertad en el juego y cosas, y sucedió, fue como una especie de trabajo de química que salió perfecto. Ya eran amigos antes de empezar a rodar, y esa química entre ellos se nota, es real, completamente real, y había como excusas para que ellos se hagan amigos. Hicieron como talleres de andar en bicicleta, porque los niños de esta generación no saben andar en bicicleta, aparentemente, o algunos. Se iban a nadar juntos, se iban de paseo por ahí. Pero le sacamos los móviles también, 10 horas por día en las que tenían que estar juntos, hablando, nadando, corriendo, haciendo ejercicios de confianza. Había un coach que se llama Ben Perkins, que es un tipo inglés, que es un capo, y que él es el que se encargó, mientras nosotros preparábamos la peli, él se encargó de hacer esas actividades, y la verdad que se ve, la peli para mí fue un logro general, de llegar a la peli con estos pibes ya tenían una confianza total entre ellos, y eran muy amigos. Y hubo primeros besos en cámara también. Sí. El beso del final es el primer beso que se dieron, parece. Y lo hicieron como 14 veces. O sea, después el primero al 14 en 2 horas. Y la otra pregunta era... En cuanto al guión, a la adaptación que hiciste sobre el guión que heredaste. Sí. Había cosas del guión que me interesaban. Creo que para mí fue un trabajo muy personal de recuperar mi experiencia emotiva leyendo el libro, y era muy distinta a lo que Fukunaga había escrito. Entonces
para mí fue como muy claro el trabajo, y muy espontáneo también, porque las ideas salían solas respecto a las cosas que yo me acordaba, las cosas que se habían quedado conmigo, y después con una lectura ya más de adulto, nuevas cosas salieron. Para mí, las cosas como más fundamentales y como más claras, específicas, que cambiaron fueron las encarnaciones de Pennywise, la estructura de toda la segunda mitad de la peli, de la segunda mitad del segundo acto y todo el tercer acto, son ideas nuevas. Lo de Beverly, al final, la escena de la proyección, fue todo creado. Yo quería traer una nueva versión de lo que en el libro era el álbum de fotos que trae Mike, y lo de la proyección me pareció que era una buena manera cinemática de contar eso, y además una oportunidad para dar un par de sustos. Y en general la profundidad de los personajes y las relaciones. Yo quería hacer hincapié mucho en la historia de amor. Es una de las cosas que más me pegó leyendo el libro por primera vez. Claro, cuando tenés 13, 14 años, son cosas, y lees este libro y te identificás con las cosas que le pasan a los losers, ¿no? No solo en el tema del acoso y de la opresión de los bullies, sino todos los temas sentimentales, como la historia de amor. Son cosas que uno, en esa época, esas primeras experiencias las vivís muy a flor de piel, y por eso conectás tanto con esos personajes. Entonces, yo quería traer esas experiencias de nuevo a esta película. Y como viaje personal fue fantástico, porque me reencontré con esa época de mi vida. Y la elección del casting tiene mucho que ver con ella, con eso. Yo cuando la vi a Beverly, a Sofía Lillis por primera vez, dije, es ella, no me jodan más. Y me costó mucho venderla después de estudio, porque yo era una chica que nunca tuvo el pelo largo, siempre con el pelo así tipo corte de taza, de pibe. Y el estudio me vino con cosas como, bueno, pero nos imaginamos a alguien con pelo largo, y yo dije, está bien, pero no. Esta chica tiene una personalidad, es perfecta, es Beverly. Y la manera de meterla en la peli, y esto también conecta con las cosas nuevas que le metí a la historia, la manera que tuve de meterla en la peli es básicamente ella empieza con el pelo largo, que es una peluca, y se lo corta a la fuerza, se lo corta porque básicamente su padre... Pero la vieron. Su padre, que está obsesionado con ella, esa cosa de abuso como solapada, se expresa a través del tipo tocándole el pelo, y ella inmediatamente reacciona cortándoselo, tomando control de la situación, aunque está en crisis. Después el pelo lo incorporé dentro de la escena del lavamanos, donde no solo sale sangre, sino que además sale el pelo de ella, que es como una especie de expresión total de sus miedos, el miedo de transformarse en una mujer. Y nada, y fue mi manera esa escena fue mi manera de asegurarme que el personaje podía ser ella. El resto de la peli ella está con su pelo. Sauvage. Es un viaje que recién empezó, estamos escribiendo la historia ahora y tengo muchas ganas de hacerlo. Con Gary Doberman. Sí, Gary Doberman, que es el escritor que nos ayudó con el guión y que vuelve ahora. Y ya estamos trabajando en la historia. Y nada, o sea, para mí es un desafío porque quiero hacer una buena peli, mejor incluso de lo que es la historia, o sea, mi recuerdo de la historia de los adultos, y manteniendo ese duelo de tonos, donde hay terror y emoción y comedia, pero sobre todo capitalizando la conexión emocional que hay con los niños, y usando el recurso de los flashbacks. Pero los flashbacks no quiero que sean gratuitos, sino que sean parte como esencial de la trama principal.
Básicamente lo que estos adultos tienen que hacer es recurrir a sus recuerdos para encontrar las claves, para finalmente matar a Pennywise. Cosas que pasaron en ese verano que no se acuerdan y que son señales de la tortuga. Mira, la primera función que fuimos a ver, cine de Los Ángeles, a las 11:15 de la noche, estaba lleno completamente. Y la gente se asustaba, móvil, la gente se asustaba. Ay, Tabani. Tabani, de nuevo. La gente se asustaba, la gente se reía, pero claro, nosotros mirábamos la audiencia para atrás y estaban felices, ¿no? Fue realmente la sensación que yo me acuerdo haber tenido viendo, qué sé yo, De Vuelta al Futuro, o Poltergeist, o qué sé yo, E.T., Gremlins, esas películas que en la adolescencia eran todo, ¿no? Y yo creo que la sensación esa, y de hacerlo en grupo, en un momento en el que estamos tan desconectados y que lo único que miramos es el puto telefonito, ha hecho que la gente vaya al cine, y los números que hemos visto han sido increíbles a nivel de que la gente va 3, 4, 5 veces a ver la película, y no fans desesperados, o sea, gente que quiere repetir la experiencia, y mucha gente que hace bookings por grupo, ¿no? Que de repente hay bookings de 20 personas, que es algo inusual. Así que nada, sí, es una experiencia colectiva, y eso yo creo que lo empezó el teaser, cuando la gente necesitaba contagiar el teaser, que creo que fue en mayo, ¿no? Así que nada, estamos agradecidísimos, están todos los estudios en Estados Unidos agradecidos, porque de repente la gente ha vuelto al cine y recuerda la experiencia de ir al cine, no mirar todo en Netflix, ¿no? Así que rompiste la mesa, ahora rompió la mesa. Todo, disculpen, es un desastre. Disculpen. Y ahora la pregunta de... No sé si lo respondí. Bueno, It 2, bueno, It capítulo 2 es como la prioridad ahora. Primero metemos una cosita en medio. Bueno, vamos a filmar el piloto de una serie basada en un cómic que se llama Lock and Key. Escrita por el hijo de Stephen King, Joe Hill. Estamos adaptando a toda la familia. No, Joe vio la película así en función privada y creo que es uno de los fans más grandes de la película. Quedó alucinado, y su hijo también. Y inmediatamente nos contactó para ver si nos interesaba. Y yo, que no había leído el cómic, lo leí y me pareció fascinante. Y me gustaría hacer la serie entera, pero ahí empiezan los conflictos con su padre, porque tenemos que hacer la segunda parte. Entonces acordamos hacer el piloto, establecer un poco la estética y el espíritu de lo que va a ser la serie, y después empezar con la segunda parte de It, lo antes posible, antes de que crezcan los pibes. Ya hablamos con los padres para que para que no crezcan. Técnicas milenarias de China, del lado. Y después de eso hay que ver. Yo quiero volver a escribir, porque la experiencia de mamá fue genial, y a mí yo la necesito. Después de mamá estuvimos como 2 o 3 años metidos en la burbuja de la industria, donde todo el mundo tira cosas. Estuvimos involucrados en La Momia antes de que sea la encarnación esta con Tom Cruise. Era un proyecto más interesante, pero que finalmente se chocó con las diferencias creativas que tenía con el estudio. Pero a grandes rasgos lo que sucedió fue que nos dejamos llevar un poco más por el baile de la industria, vamos a bailar al bombo de la industria, más que escuchar a los impulsos creativos propios. Entonces, definitivamente me gustaría volver a escribir y hacer una película más personal.
No que It no lo fue, porque It tiene una visión que es muy propia, pero está basada en un libro genial que a mucha gente le gusta, pero es muy distinta como experiencia, me gustaría volver a ella. Bueno, muchas gracias por venir a todos. Un aplauso.